7:26, saludamos al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Gracias por acompañarnos, presidente. Tenga buen día. 10 cosas importantes que tendrá que resolver la Asamblea en esta semana. Y quiero empezar por lo que pasó el día sábado, que es el primer debate de la ley del IVA. Varias cosas han quedado, digamos, marcando una división en la cancha de la Asamblea Nacional. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para usted y para la audiencia. Efectivamente, el día sábado se trató el primer debate del informe sobre la ley del IVA. Se cerró el debate y ahora tiene 4 días la comisión para debatir dentro de la comisión y posiblemente el día jueves recibamos en secretaría, digamos, el informe de segundo debate que tiene que estar puesto en consideración del Pleno, posiblemente ya para principios de la próxima semana. Ahora, varias cosas que se están haciendo para encontrar los votos. El oficialismo ha hecho modificaciones en este informe de mayoría. Yo le quiero preguntar algo. ¿Es legal que la Asamblea incluya este tipo de cosas como la contribución de la banca, el pago extraordinario de las empresas con ganancias superiores al 5%? ¿Ese tipo de cosas está permitido que pueda hacer la Asamblea o es exclusivamente de iniciativa presidencial? Ahí hay una confusión y le agradezco la pregunta, porque si bien es cierto, la reserva de ley es de iniciativa de la Presidencia de la República. Una vez que llega la ley, por supuesto, puede modificar la ley la Asamblea Nacional. Eso ya lo hemos visto y está plasmado inclusive en la Constitución, sino cualquier reforma tributaria que se haya hecho con anterioridad, en donde ha quitado, puesto contribuciones o impuestos a la Asamblea sobre la reserva de iniciativa de ley que tiene el presidente, hubiera estado ya marcado de inconstitucional por la Corte Constitucional. Los hechos demuestran que sí se puede hacer. Ahora, ¿cuál es la posición suya, de su bloque, sobre lo que está pasando con el incremento del IVA? El gobierno ha hecho algunos cambios, se ha flexibilizado un poco, tanto en la temporalidad como en el monto de incremento, para buscar los votos. Nosotros hemos sido muy claros, mi querido Milton, separando las cosas. Una cosa es una contribución especial, específica para combatir este conflicto interno armado que tiene el país, en una cuenta específica, con unos fines específicos, con un monto detallado, por un tiempo detallado. Eso nosotros con muchísimo gusto, no solamente que vamos a apoyar, es lo que hemos presentado, el 3.25% sobre las utilidades gravadas de todas las personas jurídicas, excepcionando las micro, pequeñas y medianas empresas, sobre las utilidades gravadas del ejercicio 2022, pagadas en el 2023, por 2 años consecutivos. Eso le da 1.040 millones de dólares al gobierno, pero para la guerra. Hemos dicho, nosotros el IVA no estamos de acuerdo, lo consideramos un impuesto regresivo. Por otro lado, eso es abierto, se puede utilizar para cualquier cosa, como cualquier otro impuesto que se puede utilizar para cualquier cosa, y ahí nuestra posición ha sido pedirle al gobierno de manera frontal que por favor se tomen otro tipo de medidas para no perjudicar en un impuesto regresivo, sobre todo a la gente más pobre. Y esas otras medidas no están en el marco de la Asamblea, como por ejemplo la focalización inteligente y la eliminación de algunos subsidios, la reestructuración de los contratos ocasionales del Estado, en donde existe piponazgo evidentemente, y por lo tanto esos contratos se tienen que acabar y no conllevan liquidación ni indemnización alguna. La reestructuración, por ejemplo, con un tiempo de gracia de la deuda externa, entendiendo la comunidad internacional que vamos a pagar, que por supuesto que lo va a hacer el Ecuador y no va a fallar. Sin embargo, tenemos que tener recursos para atender un conflicto interno armado que realmente nos tiene a todos muy preocupados y muy inseguros, y nos tiene, por supuesto, sin dormir a gran parte de los ecuatorianos. Por el otro lado, hay que hacer un esfuerzo de ver qué se hace con esos bienes no productivos del Estado que pueden servir justamente para cubrir deudas con gobiernos autónomos descentralizados y otras instituciones que le debe el Estado dinero. Entonces, hay que hacer un esfuerzo
También por el lado del Ejecutivo entiendo que hay una iniciativa y el presidente está de acuerdo por hacer un esfuerzo en ese sentido y entonces esa reducción de costos podrían generar ingresos para el Estado para cubrir todo lo demás. Nosotros nos hemos enfocado en este momento como partido político en cubrir con una iniciativa en la Asamblea el costo de la guerra per se. Ahora, esta mayoría de puntos que usted acaba de mencionar, presidente, no significan, excepto la focalización de subsidios, cuando se la implemente, si es que se la implementa eficientemente, no significa una llegada inmediata de recursos, como lo que sería el IVA. Ustedes, como Partido Social Cristiano, no han pensado en revisar esa decisión escrita y firmada sobre piedra, que es no aprobar nunca un incremento de impuestos. Sí, lo hemos pensado, lo hemos conversado. Creo que el Estado tiene que reestructurarse, esa es la visión que nosotros tenemos, porque esto de cuenta que es una jarra que está rota y entonces usted le mete agua, entonces el agua se va porque la jarra está rota. Entonces, ¿hasta cuándo le va a meter agua para que se siga yendo? Si esa fuera la solución para poder pasar de un déficit fiscal a un superávit fiscal, ¿por qué no han funcionado las 20 y pico de medidas tributarias anteriores y deberíamos estar en la panacea económica? Entonces, le está diciendo a usted mismo la historia del país que las reformas tributarias sin una reestructuración del Estado realmente es dilapidar el dinero de todos los ciudadanos porque no han arreglado nada. Estamos en una crisis económica aún más profunda. Bueno, para combatir la guerra, para financiar, para tener una guerra mucho más favorable al Estado, se necesitan leyes también. Ahora el presidente ha enviado este cuarto proyecto urgente que está listo para el primer debate. En ese parecería que no va a haber mayor problema. No, por supuesto, yo creo que toda la Asamblea está de acuerdo en modificar la ley de extinción de dominio actual, que es la ley que envió el expresidente Lenín Moreno, para que los trámites sean mucho más ágiles y se pueda combatir el crimen organizado. Lo que hay que definir bien son los textos, porque en los textos también hay ciertas cosas que hay que modificar y ahí es donde entra la Asamblea en el debate. Eso está, me parece, en la Comisión del Régimen Económico. Nosotros tenemos un representante en el marco de esa comisión con la cual nos vamos a reunir esta semana, Jorge Álvarez del Oro, y vamos a conversar acerca de los avances para este primer informe que se estaría entregando a la Asamblea en los próximos días para hacer el primer debate. Ahora, aquí hay un tema bien importante y sobre el cual gira todo, que es la extinción de dominio propiamente dicha, no cuando haya sentencias ejecutoriadas, sino cuando se inicien los procesos. Y la fiscal general ponía el ejemplo del caso Metástasis, por ejemplo. Gente que está presa, gente que está vinculada, pero gente que sigue teniendo sus bienes. Sí, a ver, esos son temas bien delicados porque hay que ver y definir en el marco de un consenso en qué etapa del proceso va a poder usted hacer la enajenación de los bienes y sobre esa enajenación de los bienes, en qué etapa del proceso usted puede confiscar los bienes para hacer con ellos como Estado lo que usted quiera conveniente. Esos temas hay que definirlos con absoluta transparencia, sin caer en una posible no defensa o en una posible violación del debido proceso. Pero efectivamente todos estamos de acuerdo en que en algún momento en la etapa de investigación o en la instrucción fiscal, esos bienes tienen que pasar por confiscación, si se quiere usar alguna palabra, por sentencia o por decisión a manos del Estado para evitar que, digamos, que se siga teniendo esta situación de la delincuencia organizada de la manera que está operando. También hay que tener una diferenciación y esto es muy importante. Si alguien comete un delito y los bienes que son consecuencia de ese delito, llámese delincuencia organizada o lo que fuera, van a ser los únicos bienes que se van a poder, digamos, pasar a manos del Estado, como le digo, en la etapa que se defina, o si hay bienes anteriores, que esos bienes no tienen absolutamente nada que ver en cuanto a la actividad delictiva de esa misma persona, si esos bienes también se van a incorporar o no dentro de ese paquete. Entonces hay que estudiar esto con, digamos, con mucho detalle para saber qué decisión se va a tomar y cómo quedan los textos que se van a presentar ante el Pleno.
Bueno, me cambio a otro tema que también es espinoso, tanto como el tercer proyecto urgente, que es el TLC con China. ¿Cuándo usted va a convocar a votación para este TLC? No hay los votos, hay un problema de opiniones diversas, hay oposición, sobre todo en el bloque correísta. ¿Cuándo se vota? Hay un desentimiento, no se entiende bien, déjenme ponérselo así, el marco de la negociación para ciertos asambleístas. Pasamos del discurso de que se iba a afectar a la industria nacional a entender que la industria nacional estaba muy bien protegida. Pensaron que se iban a reducir las exportaciones, es al revés, se van a incrementar las exportaciones con el acceso al mercado de China, sobre todo de exportaciones estrellas que generan divisas para el Ecuador. Después se pensó que era un tema de una mala negociación ambiental, tampoco tiene que ver con eso. Yo lo que he pedido es a los diferentes actores, a los exministros que ya han formulado un comunicado, dando el respaldo al TLC, en el cual yo creo, por supuesto, y no puede ser de otra manera, el Ecuador va a irle mejor con el TLC con China. Le he pedido también a las cámaras de la producción que se acerquen a hablar de manera técnica con los asambleístas, inclusive al propio embajador de China que me visitó, conversamos al respecto, y al gobierno he pedido que también Cancillería y Ministerio de Producción hagan un acercamiento con todos aquellos que tienen dudas. Esperamos esclarecer estas dudas antes de que se venzan los 30 días de la suspensión del tratado, que sería alrededor del 9 de febrero. Es decir, previo al 9 de febrero tendríamos una convocatoria en la Asamblea Nacional para tratar nuevamente el tema. Y ojalá ahí se puedan lograr los votos. ¿Usted cree que hay desconocimiento del contenido y del alcance del acuerdo con China, más no mala voluntad de alguien? Sí, yo creo que hay desconocimiento, mala voluntad no veo. Usted ve que en las votaciones hemos aprobado 10 leyes en este periodo de 2 meses, 9 de ellas con más de 100 votos, inclusive un juicio político con más de 100 votos. Es decir, yo no veo mala voluntad, veo una asamblea unida, veo una asamblea trabajando en conjunto, veo una asamblea dialogando, veo una asamblea llegando a consensos, y eso es lo que ha permitido que se recupere la imagen institucional. Yo creo que es desconocimiento con justa razón, porque son temas sumamente complejos. Yo, pues gracias a Dios, por mi pasado de dirigente gremial, de presidente de los empresarios, e involucrado inclusive en cuartos adjuntos de negociaciones internacionales, conozco muy bien los temas que no dejan de ser, como le digo, complejos. Entonces creo que es importante que la gente tenga la comunicación y tenga la tranquilidad de que lo que va a votar lo entienda y se puedan sacar estos mitos de estos ejes en cuanto a que se va a afectar a la empresa, no se va a generar trabajo, vamos a perder exportaciones o hay problemas ambientales. Es todo lo contrario. 10 leyes en estos 2 meses, le faltan 100 para un poco alcanzar la meta de las 110 hasta mayo del 2025. ¿Cómo la va a hacer? Tenemos casi 45 leyes compiladas del Código Orgánico Integral Penal, que esto es una muy buena noticia para la ciudadanía, en donde prácticamente 45 leyes las hemos hecho una, se está tratando en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y esperemos para finales del mes de febrero poder dar una resolución también mayoritaria y contundente en contra de la delincuencia en el país a través de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal para que funcione mejor el sistema de justicia y se puedan tipificar delitos que hoy no constan, como por ejemplo esto de las vacunas a las personas y a los locales comerciales. Una pregunta final, presidente. Más allá de que la decisión tomada por la Corte Constitucional es inobjetable, ¿usted vio los tratados entre Ecuador y Estados Unidos sobre el tema seguridad? ¿Usted cree que debieron haber pasado a la Asamblea Nacional? Sí, y creo que nunca se debió haber denunciado los tratados de inversiones bilaterales que se denunciaron hace 3 gobiernos atrás en la Asamblea, porque eso perjudica. Y por el otro lado, gracias a Dios que la
la Corte Constitucional aprobó la pregunta sobre el arbitraje internacional, que fue una pregunta que nosotros nos permitimos sugerir, así como la pregunta del trabajo por hora con todas las cargas sociales, que fue otra pregunta que nosotros como organización política nos permitimos sugerir al presidente, y creo que ambas cosas van a generar empleo, la una con esa dinamización del sector laboral y la otra generando la tranquilidad a los inversionistas de que el árbitro no es juez y parte. Entonces creo que son dos avances importantes en esa aprobación por parte de la Corte Constitucional de las preguntas enviadas por el presidente de la República. Ya, y yo me refería, y gracias por contestarme esta, que no le iba preguntando, pero ya me hizo acuerdo. Pero yo me refería a los acuerdos de seguridad, de defensa, que la Corte dijo no tiene que pasar por la Asamblea, presidente no haga un decreto si es que quiere ratificarlos. Sí, me parece muy bien porque eso lo hace más expedito. Si la Corte revisó que no hay ningún problema de inconstitucionalidad, me alegro que sea así para hacerlo mucho más rápido y no tener que tener un tratamiento burocrático que más bien pueda obstaculizar las cosas. Me parece excelentemente bien eso. Muchas gracias. Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional. Tenga buen día. Gracias a usted, muy amable. Gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa, son las 7:41, volvemos para hablar con el general Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ex alcalde de Quito, ex asesor de seguridad.